Porque las puertas se tienen que abrir. Porque aunque lo hicieron de una forma, no sé cómo, pero llenaron este altar de serpentinas, de colores brillantes, de diferentes colores. Estos son los días donde verás descender del cielo tu provisión. Estos son los días donde verás cómo se trastorna tu ambiente. Estos son los días donde lo que no era va a comenzar a ser. Y lo que estaba retenido va a tener que ser entregado. Estos son los días donde el cielo ha dado la orden de bendecir al pueblo que ha esperado pacientemente a Jehová y que ha puesto su confianza solo en Él, que no ha puesto confianza en mano de hombre ni en brazo de carne, sino que ha glorificado y ha exaltado al Dios de los cielos. Y del cielo viene la provisión, del cielo viene tu sanidad, del cielo viene ese trabajo que estabas esperando, y no ganarás lo que creías, sino que ganarás el doble, porque Jehová lo ha dicho y yo declaro que está hecho. Haga algo para Dios. Mis hijos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es un tema que los cristianos lamentablemente solo recuerdan en Semana Santa y después se olvidan de Él durante todo el año. Los calendarios litúrgicos o religiosos han especializado a los creyentes por época, lo cual es un verdadero desastre. En Semana Santa solo se habla de la muerte de Cristo, pero llegó Navidad, solo se habla del nacimiento de Cristo. O sea, están diseñados los calendarios litúrgicos así. Y eso es un desastre, porque la muerte de Cristo se menciona 175 veces en el Nuevo Testamento. Y hay que poner en orden la teología de la cruz, porque no hay cristianismo sin cruz. Yo dije, no hay cristianismo sin cruz. Y por eso quiero usar como tema en esta hora el mensaje titulado Contemplando su sacrificio. Y Pablo dice en el versículo 3 de 1 Corintios 15: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Cristo murió por nuestros pecados. Dile que tiene otro: Cristo murió por tu pecado. Y como la paga del pecado es muerte, la única forma que la culpa del pecado podría ser quitada es por medio de la muerte de alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Pablo dice que lo primero que él le enseñaba, la centralidad del mensaje del evangelio que él le enseñaba es que Cristo murió por nuestros pecados. No hay ningún otro mensaje, mis hijos, de más trascendencia espiritual que el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados. Todo lo demás en el evangelio parte de esta premisa: Cristo murió por nuestros pecados. Alguien puede decir: Cristo murió por mis pecados. Por eso él dice: primeramente os he enseñado. O sea, antes de hablarle de guerra espiritual, antes de hablarle de fe, antes de hablarle de sanidad, antes de hablarle de prosperidad, antes de hablarle de la doctrina del Espíritu Santo, antes de hablarle de todos los misterios de Dios, os he enseñado lo que recibí. Esto me da a entender a mí que si Pablo está enseñando primeramente esto, fue porque esto fue lo que él recibió. Y que el Espíritu Santo nos abra hoy los ojos de nuestro entendimiento. Y salgamos de lo natural, salgamos de lo emocional, salgamos de lo superficial y podamos ver que hubo quien mis pecados, que por mis pecados muriera en una cruz. Que hay una cruz del cual está fluyendo la fuente de Emanuel. Hay una cruz donde la sangre todavía hoy está vigente y poderosa como estuvo hace 2000 años atrás.
Y que todo pecador que se acerque a esa cruz y permite que siquiera una gota de sangre que sale de esa cruz le toque, recibirá perdón, salvación y vida eterna, porque hay poder en la sangre de Jesús. Alguien que lo crea. Dile al que tiene a tu lado: hay poder en la sangre de Jesús. ¿Cuántos han experimentado ese poder? La Biblia declara en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no cometió pecado alguno, pero por nosotros fue hecho pecado. No para él, no para su beneficio, porque nada de lo que pasó en esa gloriosa cruz fue para el beneficio de Dios, sino para nuestro beneficio. Por eso dice el evangelista Juan en el capítulo 3 versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien puede alabar el nombre de Jesús en este lugar. Gracias, Señor. No hemos entendido el mensaje de la cruz. Hoy hay una gracia barata, un evangelio light, un evangelio superficial, superfluo, con doctrinas acomodadas de la Biblia, pero para poder justificar sus pecados y sus rebeliones contra Dios. Pero la palabra de Dios es clara, que a los que Él murió, cargó por nosotros, nosotros tenemos que estar muertos. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, déjeme decirte y perdóneme si te ofendo, no es posible ser cristiano y estar vivo al pecado. No acomodes la Biblia para patrocinar lo que le desagrada a Dios. Si estás vivo al pecado, yo dudo de tu salvación. No importa que asistas a una iglesia, no importa que prediques, no importa que te hayas bautizado y no importa que hables en lengua. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos, ¿a qué? Vamos a la justicia. Yo estoy muerto al pecado y vivo a su justicia. ¿Y por qué vivimos a su justicia? Y por cuya herida fuisteis sanados. Diga, ¿alguien puede decir gloria a Dios? Contemplando el sacrificio de Cristo, nos damos cuenta que debemos llegar hasta el extremo de darnos. Oye, si Él no los dio todo, ¿por qué tú le vas a negar algo a Él? ¿Cómo nos cuesta, verdad? Cuando yo entendí que Él lo dio todo, cuando me pidió mi profesión, yo se la di. ¿Me costó? Sí, me costó, pero la entregué. Porque un título de médico cirujano no me iba a hacer el título que hoy tengo: Hijo de Dios, siervo del Dios Altísimo. Ese título vale más. Una tarjeta profesional no vale más que mi pasaporte al cielo. Y si Él la pide, porque Él sabe, Él ya preparó lo que tenía para mí. Yo escogí ser médico, pero Él determinó desde antes de la fundación del mundo, me puso un propósito eterno. Y cuando el espermatozoide de mi papi se metió en el óvulo de mi mamá, Él puso siervo del Dios Altísimo, no médico. Óyeme bien, no dar simplemente mi diezmo. Es no darnos íntegramente. Óyeme, el que está en la cruz no discute en dar el diezmo. Porque el que está en la cruz se da de completo. Si tú estás discutiendo si diezmas o no diezmas, tú no estás en la cruz. Aló, y si tú le sacas cuentas al Señor y sacas deducciones, estás grave. Hay gente que le cobra al Señor, ¿sabes?
cuidado, te mete y no vas a poder gozar lo que Dios tiene preparado. Va a producir muerte prematura. Cuídate. Si Él te lo dio todo, ¿tú por qué no le puedes dar todo? El que está contemplando la ofrenda óptima de Dios, el que está contemplando, aleluya, la ofrenda de Dios, ¿sabe qué le causa eso? Llega al extremo de darse y sacrificarse todo, hasta entregar su propia vida como una muestra de su amor y gratitud hacia aquel que tanto lo amó. Cuando tú revisas la historia de la iglesia primitiva en el libro de Hechos y miras la actitud y la entrega de los apóstoles, los creyentes de esa época, tú te preguntas, ¿qué tenían ellos que no tiene la iglesia de hoy? ¿Qué tenían? ¿Qué tenía Pedro? Que cuando llevaron a matarlo, le dijeron, ahora lo vamos a matar como murió el que él dice que es su Señor. Vamos a matarlo crucificado en una cruz. Y Pedro le dijo, háganme el honor. Yo no soy digno que me crucifiquen como mi maestro. Crucifíquenme al revés. Crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de morir como murió mi Señor. ¿Qué tenían ellos? ¿Sabe qué? Habían contemplado a Jesús. Tenían una revelación de la cruz. ¿Qué tenían esos grandes hombres? Hubo un hombre de Dios llamado Policarpo de Esmirna, que en el año 155 después de Cristo, el emperador Trajano lo condenó a morir vivo en una hoguera por predicar de Cristo. Y fue llevado ante el procónsul para que maldijera el nombre de Jesús y se retractara de su fe, y así no moriría. Y Policarpo de Esmirna levantó su voz y declaró: llevo 86 años sirviéndole y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo yo podría maldecir a mi Señor y Salvador? Quémenme si quieren. Y dice la historia que lo metieron en la hoguera y cantaba salmos mientras se moría. Pablo, cuando lo iban a matar, le dice al verdugo romano: tú no me puedes matar porque ya yo morí. Porque juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No tengas temor, le dice Pablo al verdugo. ¿Sabes? Y el verdugo no le puso la cabeza, Pablo puso la cabeza para ser decapitado. Y le dice al verdugo: dale, tira la hacha, que morir por Cristo es ganancia. Tira el hacha, que si vivimos del Señor somos, y si morimos del Señor somos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Alguien alabe a Dios. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Perdónenme, pero tenemos un cristianismo light y superficial. ¿Dónde está la entrega hoy? Que la gente deja de venir a la iglesia porque el pastor Fabio no predica. Ay. Y llegan ahí cuando no lo ven. No. Dejan de asistir a la iglesia por cualquier cosita. Dejan de venir porque se ofenden por esto, por aquello. No han visto la cruz, no han visto a Jesús, no lo han contemplado, no tienen revelación de la cruz. Yo no lo he visto como lo quisiera ver. Pero yo le digo al Espíritu Santo: muéstramelo. Dame espíritu de sabiduría y ciencia. ¿Cuántos quieren espíritu de sabiduría y ciencia en el conocimiento de Cristo? ¿Alguien puede gritar la victoria de la cruz? Pero grite. Policarpo de Esmirna lo iban a quemar una hoguera y gritó. La cruz es el amor de Dios. Si Él hizo lo óptimo, si Él hizo lo mayor, aleluya, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que por nosotros lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Alguien puede. Cuando tú tienes revelación de la cruz, tú sabes que Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Y termino y nos vamos. 9. Contemplando el sacrificio de Cristo, nos mueve a orar y a trabajar por la salvación de los pecadores. Y el Espíritu Santo, yo no lo planifiqué, el Espíritu Santo lo planificó. El próximo domingo es el Día del Amigo.
¿El próximo domingo? ¿O el que viene en 15? Que viene en 15. Porque los salvos son el fruto o la recompensa de Jesús por su sacrificio. Óigame bien, mis hijos, cada vez que tú te ganas un alma, es la recompensa por lo que Él sufrió. Si tú quieres recompensar en algo su sufrimiento en la cruz, gana almas. Dígame amén. Ora por las almas. Apoya para que este evangelio sea predicado, para que se lleve la gloria y la honra a aquel que es la resurrección y la vida, el único que merece ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señor. Al sea la gloria desde ahora y para siempre. Alguien haga algo por ese Rey.